Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por asistir a esta terapia. A nuestro juicio esta es una instancia fundacional porque bueno, queremos tratar de entender la cabeza de los consumidores. Yo creo que es difícil, pero es un bonito desafío y para eso justamente necesitamos nuestros amigos de Behavioral Economics. Y necesitamos entonces agregar a los abogados y economistas, los psicólogos y los expertos en neurociencia, ¿no? Que se manejen y que conozcan este tema con mayor profundidad. Eh, Aquí queremos meternos y reconocer reconocernos nosotros mismos, ¿no? Los sesgos, los errores, el lodo, ¿no? que existe en la toma de decisiones por el lado de los consumidores. Y también queremos tratar de entender a las mismas empresas, ¿no? que tienen que lidiar con esos consumidores. Si eso es así, ¿no? y queremos, como hablábamos antes eh, de este diálogo entre los expositores, de que podíamos estar abriendo una caja Pandora, bueno, lo que queremos saber es de qué forma podríamos integrar el tema psicológico en los procesos, ¿no? En los procesos de libre competencia, ¿no? Tanto por el lado de las empresas como también por el lado de las autoridades, ¿no? ¿Y cómo? El formato que vamos a tener es el típico formato de diálogos de seco, en el sentido que ustedes ya vieron en el newsletter de la semana pasada, el miércoles, que viene un paper, ¿no? Hecho por Tania y Sebastián, que lo van a explicar acá, que es un paper esencial del tema de comportamiento, ¿no? De psicología y su vinculación con libre competencia. Y después tenemos, lo voy a presentar después de que hable David, tenemos expositores, gente que conoce de estos temas, haciendo ciertos comentarios cortos de no más de 7 minutos para después abrir una cierta conversación entre ellos y después abrir a las preguntas del público. Entonces lo que les ruego es que en la medida que les vayan surgiendo ideas, digamos, las vayan anotando para que después se materialicen en preguntas y vamos a tener entonces un momento para que ustedes puedan formular esas preguntas. Les ruego sí que para que puedan preguntar la mayor cantidad posible, y esto es obvio, que traten de ser bien sucintos, digamos, y no hagan discurso, ¿no? Como el que estoy haciendo yo ahora. Eh, Ahora, tres preguntas que a mí me llaman la atención como para calentar el ambiente, digamos. Bueno, ¿en dónde sería esto importante? ¿Solo en estudios de mercado? ¿En consultas, o sea, en procedimientos no contenciosos? ¿Qué pasa en procedimientos infraccionales? ¿Podría ser importante? ¿Es importante estos temas? ¿Qué instrumentos se pueden utilizar? ¿Y qué metodología específica? Y una tercera pregunta que ojalá la podamos desarrollar es, bueno, ¿qué limitaciones existen en la aplicación de esto? ¿Qué poder de predicción tiene, digamos, estos conceptos y qué beneficios, qué utilidad tiene en el día a día de los practicantes, ¿no? o de los economistas consultores con esa beta? Y ahora le doy la palabra entonces a David Martínez Pernía para que explique qué es lo que es eso del centro. Tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a las autoridades de la universidad, bienvenidos a los académicos de otras universidades y bienvenidos a todo el público que está presente en la sala. Fijaos, hoy para nosotros, y hablo en nombre de CECO y hablo en nombre del Centro de Neurociencias, es un hito importante. Fijaos, dos ámbitos disciplinares tan dispares como la competencia y la neurociencia se encuentran un nicho de crecimiento y un nicho para intentar mejorar nuestra sociedad. Tania y Sebastián crearon un texto que intenta armonizar las problemáticas que hoy se encuentran, algunas de las problemáticas, ¿cierto?, que se encuentran en competencia y cómo la neurociencia, es decir, cómo el estudio de la mente, el estudio de la cognición, podría ayudar a nuestra sociedad a resolver algunas de estas problemáticas. Hoy, por lo tanto, de alguna forma es un pistoletazo de salida, porque en Latinoamérica no hay iniciativas de este tipo.
Hay iniciativas en Europa, hay iniciativas en Norteamérica, pero esto es el puntapié de salida para Latinoamérica, así que estamos muy felices de tener este espacio con vosotros para mostrároslo. Quiero destacar dos puntos que me parece que son esenciales de alguna de las cosas que vamos a discutir, que es la neurociencia, ¿cierto? Clásicamente la neurociencia lo que ha hecho es, ha tomado la sociedad y se la ha llevado a los laboratorios. La neurociencia se ha demostrado ser una disciplina altamente válida para estudiar los procesos y los mecanismos neurofisiológicos cuando se les lleva a los laboratorios, ambientes totalmente controlados. ¿Qué problemas se ha encontrado en neurociencia? En todos sus sentidos. Que la transferencia del conocimiento del laboratorio a la sociedad es bajo. Pero esto es una oportunidad. Nuestro centro de neurociencia lleva mucho tiempo buscando una neurociencia de la vida real, una neurociencia donde el contexto de investigación sea la sociedad. Tenemos electroencefalografía móvil, tenemos eye trackers móviles, tenemos sistemas para medir los procesos fisiológicos en el contexto de la vida real. Y estamos seguros de que vamos a encontrar cómo mejorar el libre mercado con metodología altamente rigurosa en contextos sociales. Hay una segunda idea que me gustaría también trasladaros y es el concepto de interdisciplinaridad. Muchas veces se piensa que una forma de hacer mejor a la sociedad es profundizar más y más y más, más y más y más en una única disciplina. Como si profundizando cada vez más en las metas, en los objetivos y la misión de la disciplina fuera la única forma de abordar un problema. Pero aquí el punto esencial es ¿qué ocurre si vinculamos centro de competencias con neurociencias? ¿Qué ocurre cuando las disciplinas trabajan conjuntamente para abordar de una forma más compleja, holística, sinérgica e integrada? Y por supuesto, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a otros académicos de distintas áreas de conocimiento, la empresa, la abogacía, la economía, la neurociencia, que van a dar ese abordaje mucho más complejo sobre la competencia y formas de abordar soluciones. Así que con esta breve introducción os dejo en manos de Felipe y espero que disfrutéis de esta jornada. Bueno, vamos entonces, vamos al diálogo propiamente tal. Entonces, voy a hacer las presentaciones y después les voy a explicar los dos módulos. Primero va a estar Tania Domich con Sebastián Contreras Huerta. Eh, Tania es máster en Economía de la Católica, fue investigadora de SECO hasta hace poco y actualmente es economista de la Fiscalía Nacional Económica. Sebastián, por su parte, es doctor en Psicología Experimental de la Universidad de Oxford y actualmente es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador del Centro de Neurociencia de la misma universidad. Esos son los dos que van a hacer la presentación del documento. De nuevo, está todo esto en la página web, así que ustedes ahí lo pueden, si quedan angustiados después de las presentaciones, las pueden repasar, digamos, esos documentos. Después, una vez que terminen ello, le voy a pedir a 5 excelentes expositores que comenten sobre ese documento. Y ahí va a estar Daniela Gorab. Daniela es abogada de la Universidad de Chile con un máster en la London School of Economics y también otro en UCL. Y se desempeñó como ministra titular del Tribunal de Libre Competencia entre 2018 y 2023. O sea, viene recién saliendo y ella nos va a acompañar digitalmente porque está en este minuto viviendo en Europa. Es profesora también de la Universidad Adolfo Ibáñez en Libre Competencia. Felipe Castro es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene un máster en Science, tiene un máster en Economía y además tiene un doctorado en Energía y Recursos Naturales de la Universidad de California, Berkeley. Y actualmente Felipe es jefe de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica. Ahí tenemos dos perspectivas bien prácticas, ¿no? Y que es muy interesante, tanto del juez como también de un funcionario de la Fiscalía Nacional Económica. Tenemos también a Francisco Serich, que es biólogo de la Pontificia Universidad Católica y doctor en psicología también por la misma universidad y actualmente es director del
doctorado en ciencias del desarrollo y psicopatología, ¿no? Yo no sé si estamos nosotros en esa categoría todavía, ¿no? Pero puede que para allá vamos, ¿no? De psicología de la UTD y jefe de laboratorio de neurociencia afectiva, eso sí que nos falta, ¿no? Perteneciente al Instituto de Bienestar Socioemocional, aquí estamos todos, ¿no? Eh, Álvaro Chacón es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Comercial de la Santa María, tiene un doctorado en Ciencias de Ingeniería en la Católica y cuenta con experiencia también gerencial en empresas multinacionales y organizaciones sin fines de lucro. Para terminar con Javier Genot, que es ingeniero comercial de ICN Business School de Francia y es CEO de BVA Natch Consulting Latam y fundador y presidente de la Fundación Chile Natch y profesor de Ciencias del Comportamiento aplicada a organizaciones, especialmente el MBA y la FEN de la Universidad de Chile, y dicta clases y charla sobre ciencias del comportamiento, entre otros en la Católica, la Chile y la UAI. Entonces, bienvenido y le damos entonces la palabra a Tania y a Sebastián. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar entonces de libre competencia y la toma de decisiones. Para comenzar, muy corto, la libre competencia, como ya se ha dicho, es una rama del derecho que se dedica a velar porque hay una competencia sana en los mercados. Es decir, trata de prohibir todo tipo de conductas que lleve, por ejemplo, a colusiones, cosas que impidan una competencia sana entre los agentes, digamos. Por otro lado están las ciencias del comportamiento, dentro de las cuales se encuentra la psicología experimental, que es el estudio de la mente y el comportamiento por medio del método científico, la neurociencia, que es el estudio de los procesos cerebrales, y la economía del comportamiento, que es una rama de la economía que se dedica a estudiar los factores que afectan en las decisiones de los agentes económicos. Bueno, ¿por qué libre competencia y la toma de decisiones? Básicamente porque los mercados no son más que una sumatoria de agentes y todos ellos son individualmente tomadores de decisiones. Entonces, por un lado están las empresas, están las autoridades, los organismos públicos, los consumidores finales, los consumidores intermedios, etcétera. Y todos ellos van a ser tomadores de decisiones y entonces, por lo tanto, están sujetos a un montón de factores que afectarían la toma de decisión. El objetivo de esta presentación es mostrar el marco teórico de los procesos de toma de decisiones y luego ver ejemplos prácticos donde se ha visto cómo todos estos factores se relacionan con los niveles de competencia que hay en mercados, viendo ejemplos específicos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en estos momentos voy a explicar un poco qué es lo que sabemos desde la neurociencia sobre la toma de decisiones, para que después Tania posteriormente diga cómo esto se podría aplicar, digamos, en estos estudios de libre competencia. Muchas de las cosas que vamos a ver ahora van a sonar un poco quizás extrañas o ajenas al lenguaje de ustedes, pero de verdad voy a tratar de hacerlo, digamos, con un lenguaje medianamente simple. Después, si quisieran profundizar, me pueden hacer preguntas después. Ya, primero que nada, desde la teoría clásica, la toma de decisiones siempre se ha visto como un proceso lógico racional, ¿ya? En donde una persona toma decisiones en base a información, muchas veces probabilística, ¿ya? Para tener algún tipo de decisión óptima. ¿Ya? Esta decisión óptima en general es aquella que tiene más valor para la persona que toma la decisión, ¿ya? Y esto tiene, por supuesto, consecuencias lógicas. Es decir, si a alguien, por ejemplo, le gustara más la Pepsi que la Coca-Cola, ya probablemente va a elegir la Pepsi en toda ocasión. Y, por ejemplo, si a alguien le gustara más la Coca-Cola que la Fanta, eso quiere decir que la Pepsi le va a gustar más que la Fanta. Es decir, esta, una decisión simple, puede ser derivada de la lógica, ¿ya? Y que tiene, digamos, información que es valorable a la persona y valora cada una de las alternativas y va a elegir aquella con el mayor valor. Bueno, esta perspectiva, que es clásica de la toma de decisiones, se ha complejizado un poco con el estudio del cerebro, ¿ya? Yo no voy a explicar claramente cada una de las áreas del cerebro que están ahí, ¿ya? Pero me gustaría que supieran básicamente un par de cosas de cómo nosotros hemos visto la toma de decisiones desde el estudio del cerebro, ¿ya? Básicamente, el cerebro podría, en la toma de decisiones, podría ser dividido en dos grandes áreas. Algunos neurocientíficos me matarían por esto, pero digamos que yo voy a tomarme esa libertad de que se podría dividir en dos grandes áreas que analizan la toma de decisiones. Una que tiene que ver con una parte central del cerebro que se llama el sistema límbico, ya que ustedes pueden ver ahí en azul en el lado derecho, ya, y que tiene que ver con un análisis más bien afectivo y automático, ya, de las alternativas posibles. Eso podría decir cuál es la que me gusta más, ¿ya? Es una decisión es más bien una valoración rápida que tiene que ver con los gustos personales de las personas, ¿ya?
Luego tenemos un área que está en verde ahí en el mono del lado derecho, ya en el cerebro del lado derecho, que tiene que ver con el área prefrontal, ya un área que está por acá, y que tiene que ver más bien con la evaluación racional de las alternativas posibles. Racional en el sentido de que toma en consideración otros factores y otras variables, por ejemplo, probabilidad, entre otros, ¿ya? Entonces, por tanto, teniendo en cuenta estos dos factores, las personas otorgan valor a las distintas alternativas y toman una decisión al respecto. Esto es importante porque lo vamos a ver al final, cómo esto puede afectar un poco a los sesgos cuando uno toma decisiones, ¿ya? Una de las cosas que también hemos sabido es que la otorgación de valor, ¿ya? Cuando se le otorga valor a las alternativas, en general es algo altamente subjetivo y no tiene que ver directamente con los beneficios materiales que una persona puede tener, ¿ya? Uno en general cuando toma una decisión sopesando costos y beneficios, ¿ya? Pongamos el ejemplo de que a mí y a la Tania nos gusta la Pepsi de igual manera, ¿ya? Entonces, por tanto, uno podría suponer que la mayoría de las veces nosotros vamos a ir por una Pepsi, ¿cierto? Ahora, imagínense ustedes que llegar a una Pepsi significa caminar una cuadra, ¿ya? El costo es esfuerzo, ¿cierto? Que tengo que caminar una cuadra. Yo, subjetivamente, podría tener alta sensibilidad al esfuerzo, probablemente medio apático, no me gustaría caminar una cuadra por la Pepsi, prefiero no ir. Quizá la Tania es menos sensible a esa información y va a ir por una cuadra y si, por ejemplo, es muy poco sensible al esfuerzo, podría ir 3 cuadras, media hora caminando por buscar esa Pepsi, ¿ya? Entonces, por tanto, a nosotros dos nos gusta igualmente la Pepsi, pero obviamente hay otros factores subjetivos que afectan la decisión, ¿ya? Ahí está. Se ha visto ya que, por ejemplo, el esfuerzo es uno de los factores más importantes que afectan las decisiones. Y a medida que aumenta el esfuerzo, muchas veces la gente desiste de realizar las acciones. Ahora, hay variabilidad individual. Hay gente que es muy motivada, en este ejemplo como Tania, ya que va a realizar la acción igual, y hay gente poco motivada, en este caso yo, que no voy a realizar la acción, incluso si me gustara. Digamos, o tiene un alto valor el beneficio de esa acción. ¿Ya? Sin embargo, pese a que hay variabilidad individual, hay muchos estudios, y esto es bastante contundente y robusto, que muestran que a medida que el esfuerzo crece, la gente deja de realizar acciones, ¿ya? Y esto no solamente a nivel físico, como caminar una cuadra, sino que también a nivel mental, a nivel cognitivo. Es decir, cuando nosotros tenemos que analizar una cosa complejamente, muchas veces o no lo hacemos o empezamos a usar esto que hemos llamado heurísticos, ¿ya? Es decir, tomar decisiones más rápidas, ¿ya? Porque no nos gusta, digamos, el esfuerzo mental y también porque no tenemos la capacidad, muchas veces cognitiva, de realizar computaciones que sean altamente demandantes para el cerebro y para el aparato cognitivo. Y aquí tenemos el cerebro otra vez, no voy a explicar obviamente todas esas áreas, pero solamente para decir que las áreas del cerebro que realizan todas estas acciones tienen que ver con las mismas que les mostré anteriormente, ¿ya? En el ámbito límbico, más emocional, automático, y también en el prefrontal, que tiene que ver con una regulación de lo primero, ¿ya? Sin embargo, si bien las decisiones costo-beneficio o las decisiones que uno toma son subjetivas, también pueden ser influenciadas, ya que después esto va a ser importante para después lo que va a decir Tania posteriormente, ¿ya? Que básicamente, por ejemplo, en este estudio que realizamos en Oxford, ¿ya? Muestra que cuando la gente recibe, por ejemplo, la primera información de reward, ¿ya? Es decir, de recompensa o del beneficio que va a recibir, la gente tiende a realizar la acción, ¿ya? Tiende a realizar la acción. Mientras cuando se le muestra el costo, la gente tiende a no realizar la acción. Sin embargo, estas dos informaciones están disponibles, es decir, la gente tiene estas dos decisiones, o sea, estas dos informaciones cuando realiza la acción, cuando realiza la decisión. La única diferencia es qué es lo que se presenta primero. Como les dije, analizar la situación muy complejamente y con todas las variables requiere esfuerzo y muchas veces nosotros no queremos hacer esfuerzo, ¿ya? O no, no solamente que no queremos, es difícil hacer esfuerzo. Y por tanto, simplificar la información muchas veces tiene repercusión no solamente en entender la información, sino también en la acción que tomamos a posterior, ¿ya? Y esto es importante porque nuestro cerebro tiene lo que se llama recursos limitados. Recursos limitados, digamos, en analizar la información de tal manera que nos lleve a una decisión óptima. Por tanto, hay dos maneras que el cerebro tiene de tomar decisiones en general. Una, de una manera deliberativa, tomando en cuenta toda la información disponible, ¿ya? Y así tomar una decisión óptima, pero también de una manera automática, ¿ya? En donde no toda la información se toma en cuenta, sino que se ocupa un heurístico, ¿ya? Veamos un ejemplo.
Por ejemplo, digamos que estamos decidiendo entre dos cervezas, ¿ya? La Corona y la Duvel, ¿ya? Si tomamos una decisión deliberativa, probablemente vamos a tener en cuenta el precio, dónde está, ya cuánto esfuerzo requiere ir a buscarla, ya el sabor, etcétera. Podemos hacer una decisión medianamente deliberativa respecto a esta decisión en particular que sea óptima para nosotros, ¿ya? Pero digamos que esto se complejiza y tenemos que decidir entre toda esta cantidad de cervezas. Tomar una decisión tomando en cuenta el precio, el gusto de cada una de esas cervezas, dónde se encuentra toda la cerveza, se hace muy complicado, se hace muy complejo tomar una decisión de esa manera, ¿ya? Entonces, por tanto, en general va a ocurrir dos opciones. Una, o no hago la decisión, lo que se llama parálisis decisional, ¿ya? O hago la decisión, pero quizá tomo un heurístico. ¿Y qué es? Es un atajo mental. Básicamente, simplificar la decisión de tal manera que sea eficiente, rápida, y si bien no óptima, al menos que sea cercana a lo óptimo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a elegir dentro de estas primeras cervezas la que más me gusta, o de estas cervezas, la última, digamos, la que más me gusta. Uno podría decir está bien o está mal, pero al menos voy a decidir entre algunas, ya no todo el mundo, ya no todo el espacio decisional, pero sí voy a tomar alguna decisión que sea medianamente óptima. Ya, importantemente, eso para solamente demostrar que esta decisión no es una decisión completamente óptima, es que la cerveza que a lo mejor es más óptima para mí en términos de gusto, de precio, de esfuerzo, podría estar al medio, pero yo ni siquiera la voy a ver. ¿Ya? Porque tomé esta decisión heurística, ¿ya? Entonces, ¿es malo tomar heurísticos? No necesariamente, pero sí nos puede llevar a errores en donde tengamos una decisión subóptima, ¿ya? En el texto que hicimos con Tania, tenemos una lista de distintos sesgos que están dentro de un pensamiento heurístico que nos pueden llevar a decisiones subóptimas. Yo no voy a describir cada uno de esos sesgos, ¿ya? Pero dentro del texto, si ustedes lo leen, ahí hay una descripción más o menos de distintos sesgos que pueden tomar un rol importante a la hora de tomar decisiones. Solamente para terminar, ¿ya? Decir que hay ciertas situaciones en donde puede ser importante o modula un poco más y facilita el pensamiento heurístico, ¿ya? Que son como, por ejemplo, situaciones de alto estrés o situaciones en donde hay una alta demanda emocional, ¿ya? Cuando hay una alta demanda emocional o hay estrés, ¿se acuerdan que les dije que hay una zona prefrontal, hay una zona más bien límbica? Cuando hay alto estrés, quien gobierna de alguna manera las decisiones es el sistema límbico, que es un sistema más automático y que es más emocional. Entonces, por tanto, no toma en cuenta toda la información disponible para tomar una decisión óptima. Mientras que cuando uno está en un estado de alerta, pero no estresado o no con alta demanda emocional, el que toma las decisiones es mayor parte en la parte prefrontal, ¿ya? Que es básicamente esta área del cerebro que toma decisiones más bien racionales, que toma información para llegar a una información óptima, ¿ya? Y pueden pasar este tipo de ejemplos, por ejemplo, que la gente es altamente sensible a los costos o poco sensible a los beneficios, ¿ya? ¿Cómo esto se puede utilizar, digamos, en el campo de la competencia, de la libre competencia? Ahora Tania va a seguir. Ya voy a partir con el primer ejemplo. Este fue un informe que se publicó el año pasado, hecho por la Fiscalía Nacional Económica en el mercado fúnebre. Acá hubo un repaso breve de todos los precios que habían y se dieron cuenta de que había mucha dispersión en los precios. O sea, bienes o servicios que eran relativamente similares tenían precios muy distintos en distintos mercados. Y también fue influenciado también por autoridades de competencia que publicaron informes sobre este mercado, ¿ya? Básicamente voy a mostrarles resultados principales sobre este estudio, es bastante extenso, pero para tener en consideración, es que en Chile la normativa sanitaria exige que cuando fallece una persona, el cuerpo se tiene que realizar la inhumación en un periodo de 48 horas, lo cual se contrasta con otros países. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, uno tiene 5 días para poder notificar recién el fallecimiento, a menos que esté en una investigación pericial. Y después de esos 5 días recién se emite un certificado para proceder con el proceso, ya sea de entierro o de cremación. Entonces estos plazos son importantes para lo que vamos a explicar ahora. Bueno, básicamente un aspecto es que obviamente cuando este es un mercado que la gente frecuenta poco, que frecuenta lugares en momentos que uno no desea, digamos, entonces es un mercado poco conocido desde el punto de vista de la demanda.
hubo una encuesta que se hizo a 400 consumidores donde se les preguntaba el nivel de intensidad de la búsqueda que hacían en este mercado. Y el 70% de la gente, cuando se le preguntaba cuántas funerarias cotizó, decía una. O sea, no cotizaban, se quedan con la primera opción que tenían. Y habían resultados muy similares cuando se le preguntaba por cuántos cementerios cotizó. Había otra hipótesis que evaluó la Fiscalía, que era la hipótesis de la confusión, que básicamente consiste en que la gente, cuando está en un estado de mucho estrés, hay inatención sobre los precios que termina pagando. Entonces, por ejemplo, en la actualidad existe lo que se llaman los beneficios mortuorios, que mucha gente cree que no los paga, pero en realidad sí los paga, y estos son cobrados por las funerarias a través de un permiso notarial por la persona que paga el servicio, pero la gente realmente no es consciente de que está ese descuento aplicado. Entonces es súper interesante el hecho de que mucha gente no sabía realmente cómo se desglosaba el precio que estaba pagando debido a esta inatención por el precio y la forma en que se desagregan estos precios, ya sea por planes, servicios específicos, etc. Y otro hallazgo muy relevante fue que se observó que habían factores que no se relacionan con los costos que tiene para estas empresas poder proveer estos servicios. Por ejemplo, la edad del fallecido, qué tan esperado o inesperado era este suceso, o incluso el nivel de interacción que había con los agentes de venta. Y se observaba que estos factores sí se correlacionaban con los descuentos que habían en estos servicios. Y esto, digamos, no son factores que mejoren la experiencia del usuario, que es que demanda esto. Este es solo para ilustrar, este es un gráfico de los descuentos que habían en el mercado geográfico de Recoleta con Independencia, y se observa que el promedio de los descuentos para un cliente institucional era de 35%, y esto se contrastaba con los descuentos en promedio que recibía una persona natural, que es del 17%. Acá hay que tener en cuenta que obviamente un cliente institucional conoce mucho más el mercado, interactúa mucho más seguido con este mercado y tiene un poder de negociación más alto, porque compra para más cantidad de personas. Sin embargo, acá hay algo clave, que es que no hay un factor de que estén emocionalmente vinculados al momento de realizar esta transacción, como sí ocurre con las personas naturales. El segundo ejemplo es sobre el mercado de seguros privados de salud. Acá básicamente es para reflejar cómo afecta cuando hay muchas alternativas al momento de tomar una decisión. Se basa en un estudio que publicó la abogada María de la Luz Daniel, recientemente, el año pasado, que básicamente observó que en Chile, al momento de publicar el estudio, habían 7 ISAPRES que en total comercializaban 2.512 planes, y para 3 millones de personas. Eso te contrasta, por ejemplo, con Países Bajos, donde existían 25 empresas y cada una ofrecía 53 tipos de contratos. Se les preguntó también a las personas cuántos habían demorado en contratar estos seguros, y acá está la cifra: el 66% no ha cambiado un plan de salud en los últimos 5 años, el 45% se demoró menos de un día en escoger este plan, y el 81% se demoró menos de una semana. O sea, básicamente esto para reforzar el punto de que cuando hay un exceso de alternativas, y son temas bastante complejos que también uno decide en general con poca frecuencia, los costos de cambio son altos, la gente en general no se cambia a ISAPRE, o un porcentaje muy bajo lo hace, pasa esto de que hay mucha inercia en el mercado. Y este es un ejemplo interesante que es de Estados Unidos, que observó esta situación, que obviamente se han aplicado políticas sobre esto en muchas partes del mundo, pero este caso en particular es interesante porque Estados Unidos lo que hizo fue una plataforma estatal donde una vez al año se convocaba a las personas para tanto ingresar a este mercado contratando un plan por primera vez o cambiarse del que ya tenían. Y todas las ISAPRES que estaban sujetas a esta normativa tenían que contar con una canasta básica que tuviera servicios mínimos. Ahí está, como servicios de urgencia, planificación familiar, maternidad, etc. Y la idea era que todos los planes se categorizan según metales. Estaba el metal de oro, de plata, bronce, platinio. Entonces todo eso se estandarizaba para que fuera mucho más fácil para el usuario comparar alternativas y así ver realmente si valía la pena cambiarse o a cuál escoger. Las propuestas que hizo Daniel en su estudio era básicamente en la línea de Estados Unidos proponer una plataforma estatal, cosa de que sea independiente de los ISAPRE, limitar el número de planes que se pueden ofrecer y también que haya un plan por defecto, que de hecho fue una propuesta similar que se hizo en el mercado fúnebre, de que hubiera un plan preferente para todas las funerarias que fuera común y que se llamara igual, que contuviera lo mismo, cosa de que las personas pudieran cotizar entre distintas opciones más veces. Y por último tenemos el caso de un estudio que hizo el CERNAC sobre los estados de cuenta de las tarjetas de crédito.
Ustedes saben que un usuario, un tarjetaviente o una tarjeta de crédito, todos los meses recibe un estado de cuenta donde se explica el monto facturado, lo que tiene que pagar, los intereses, etc. Y lo que quiso hacer el CERNAC fue proponer 4 alternativas de prototipo de estos estados de cuentas y ver cómo afectaba. Y esto es súper importante porque no solo en el entendimiento del estado de cuenta, sino que tenía una injerencia en el comportamiento financiero de las personas. Aquí muy rápido, un estado de cuenta actualmente en Chile primero tiene el periodo anterior, después el periodo actual, muestra un detalle de todas las transacciones, al final unos gráficos de cómo han sido tus pagos históricos, etc. Y lo que ellos planteaban era poder modificar, por ejemplo, el término monto total facturado a pagar por total a pagar, o sea, simplificar. Luego, fecha de vencimiento en pagar hasta. Y acá algo súper relevante fue que ellos quisieron darle mucha más importancia al monto total facturado que al monto mínimo a pagar. ¿Por qué? Porque si uno pagaba más del monto mínimo, pero menos del monto facturado, se cobraban intereses. Entonces la idea era poder advertirle al consumidor sobre las consecuencias de pagar distintos montos, si va a estar sujeto a un interés o no y a cuál, y así poder resaltar más para incentivar que las personas no tuvieran que incurrir en decisiones subóptimas como pagar menos hoy, pero después con los intereses al final terminaban pagando más. Entonces acá, estos son ejemplos, pero acá, por ejemplo, se mostraba lo que está al medio son un comparativo de la carga anual equivalente, que es cuánto cuesta, según tu tarjeta, comprar con crédito, en los cupos, etc. Entonces mostraba la tasa de esta carga anual equivalente entre la tarjeta que tiene la persona y con otras tarjetas del mercado. Entonces así la persona podía ver qué tan bien estaba como su tarjeta en el mercado. Luego agregaban explicaciones que son súper básicas, como los tipos de intereses, las cobranzas, etcétera, explicado en términos muy sencillos y para que la gente entendiera, digamos, lo que se estaba aplicando y por qué. Luego se testearon también en distintas formas la diferencia de las dos tablas de arriba para ver si el monto mínimo lo pongo como una nota al pie o pongo los 3. Luego después advertencias y se ponían con símbolos como mucho más ilustrativos para que fuera más fácil de entender, etcétera. Y efectivamente observaron que hacer estos cambios sí llevó a un mayor entendimiento de los estados de cuenta y que las personas tenían mayor disposición a cambiarse de tarjeta y que más gente pagaba el monto facturado versus el monto mínimo, etc. Bueno, y con estos 3 ejemplos, la conclusión es básicamente que cuando pasan estas cosas de estar en un estado de estrés, tener una sobrecarga de opciones, haber mucho tecnicismo y siempre hay muchas maneras en que el consumidor va a verse más difícil poder tomar una decisión. Entonces son en este tipo de problemáticas donde se han puesto propuestas para estandarizar y hacer que las comparaciones y las cotizaciones del consumidor sean más fáciles de hacer, digamos. Y a que sea todo un poco más fácil de comparar también, obviamente, incide en la competencia y que la competencia finalmente sea por méritos, lo que significa que realmente aquel que se acerque más a lo que la gente valora le vaya mejor versus aquellos que estratégicamente anticipan que un consumidor hay inercia, que está desinformado, que tiene muchos costos de búsqueda, entonces finalmente gana el que también se acomoda a cómo explotar esos sesgos también. Entonces ahí está, o sea, obviamente esto no pasa siempre, pero basándome en los ejemplos que di. Eso, muchas gracias. Quiero partir dando las gracias, Seco, por la posibilidad de participar en este diálogo y felicitar a Tania y a Sebastián porque hicieron un trabajo extraordinario. Y especialmente por motivar una discusión que me parece fundamental y muy oportuna. Sabemos que la libre competencia es un área de estudio en que convergen la economía y el derecho. El artículo es notable que da cuenta de la necesidad de integrar también las ciencias del comportamiento a la libre competencia y así entender el proceso de toma de decisiones de los consumidores y, en último término, las implicancias que ello tiene en la competencia en los mercados. Este planteamiento es consistente con lo que se observa en los últimos años. Las ciencias del comportamiento han permeado en el análisis de casos por parte de la autoridad, algunas veces explícitamente, como en el Reino Unido, por ejemplo, en investigaciones y estudios de mercado de la Competition and Markets Authority del Reino Unido, el CMA. En otros casos se encuentra implícita el razonamiento de resoluciones, como la Comisión Europea en los casos Microsoft y Google Android, que se basaron en la explotación del sesgo del status quo, y el caso Google Shopping, que se basó en la explotación del sesgo de la prominencia.
Y Chile no se ha quedado atrás. Como mencionaron los autores, la Fiscalía Nacional Económica y el CERNAC han incorporado los elementos de la economía conductual en su estudio. A partir de estas experiencias, quisiera complementar las reflexiones de los autores con 3 criterios que me parecen importantes para la práctica de la libre competencia. Primero, la arquitectura de las decisiones juega un rol crítico. Este concepto, que fue acuñado por Thaler y Sunstein en su famoso libro Nudge del 2008, se refiere al entorno en que tomamos las decisiones, de manera que la forma en que se muestra la información incide en las opciones que elegimos. Como consumidores podemos enfrentar las mismas opciones, pero su configuración puede modificar nuestras preferencias y las alternativas que seleccionamos. En los mercados, las firmas actúan como arquitectos decisionales y pueden inducir a los consumidores a un camino razonable o bien explotar los sesgos provocando errores en la toma de decisiones. Esto es relevante porque restringen o distorsionan la competencia y afectan el bienestar, tal como mencionó Tania. En este sentido, los mercados digitales conllevan un desafío aún mayor para la libre competencia, porque en estos ecosistemas las firmas cuentan con datos que les permiten controlar y personalizar el entorno, anticipar las estrategias de los consumidores y pueden estimar y calcular muy rápido el impacto de sus intervenciones en la interfaz del usuario. Por eso me pareció valioso un estudio de la CMA del 2022 que examina 21 prácticas nocivas de las empresas en la arquitectura de decisiones digitales, a las que llama OCAS, y evalúa su impacto en el comportamiento de los consumidores en la libre competencia. Algunos elementos a subrayar, voy a resumir. El estudio identifica los mecanismos que usan las firmas para exacerbar los sesgos de los consumidores y los hallazgos muestran las OCAS más predominantes. Al analizar los efectos perniciosos de estas prácticas, es interesante que se entrelazan las áreas de protección al consumidor con la libre competencia, porque el daño puede materializarse incluso en escenarios en que las firmas no tienen una posición dominante e incurren en prácticas derechamente engañosas que pueden infringir por sí solas la normativa de protección al consumidor. Al mismo tiempo, muestra que las OCAS generan un riesgo para la libre competencia, un riesgo de conductas unilaterales. En concreto, las OCAS pueden restringir o distorsionar la competencia, donde incentivan a las firmas a competir por atributos de los productos que no benefician a los consumidores, es decir, son distintos al precio, la calidad o la innovación. Además, las OCAS permiten mantener la posición dominante de un agente, ¿no? O pueden ayudar a apalancar esa posición dominante en un mercado conexo. En definitiva, en su componente exclusorio, se puede advertir que las OCAS principalmente permiten aumentar artificialmente los costos al cambio, erigiéndose como una barrera a la entrada o la expansión de los competidores, lo que se acentúa aún más en los mercados digitales donde existen externalidades de red. Segundo, la evidencia muestra que entregar información con única medida es insuficiente para cambiar el comportamiento de los consumidores. En políticas públicas se ha constatado que contar con más información no cambia necesariamente el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, en un metaanálisis sobre el efecto de la educación financiera en Estados Unidos, los cambios observados fueron niños. A pesar de que se gastaron $700 billones en educación financiera, se observó solo un 0,1% de cambios en el comportamiento de las personas en el mediano plazo. Y este fenómeno se replica en los consumidores. La evidencia muestra que incluso si se informa a las personas sobre las prácticas nocivas de arquitectura de decisiones que se enfrentan, tienden a asumir que a ellos no les afectarán o que afectarán más a otros. Y esto se puede explicar por los sesgos de aversión a las pérdidas, de sobreconfianza y de inercia. Es relevante mencionar que la OCDE realizó un experimento en 2020 en Chile con ayuda del CERNAC para evaluar el impacto que tenía la entrega de información sobre precios personalizados y el comportamiento de los consumidores. Nuevamente los resultados mostraron que incluso con mensajes muy visibles no tenía un efecto significativo en las preferencias y el gasto. Esto refuerza la idea de que para cambiar el comportamiento es más eficaz modificar el entorno en que tomamos las decisiones. Por ejemplo, cuando la SMA estudió el diseño de las políticas de privacidad en las plataformas digitales, impuso medidas que apuntan al cambio de la arquitectura decisional, es decir, cambiar las opciones por defecto, el encuadre de esas opciones y eliminar el exceso.
Esta herramienta puede ser complementaria, por supuesto, a la entrega de información. Finalmente, quiero referirme a la importancia de la evidencia empírica para extraer conclusiones sobre el comportamiento de los consumidores en los mercados. A diferencia de la economía neoclásica, que tiene una aproximación normativa, el cómo debiéramos comportarnos, la economía del comportamiento se enfoca en cómo nos comportamos realmente, aportando una aproximación positiva. Y es relevante porque existe una brecha entre la manera en que los consumidores dicen que se comportan y cómo realmente agrupan sus preferencias y deseos. Por eso es aconsejable que las predicciones sobre consumidores se estén con datos. Esto cobra relevancia cuando la autoridad de competencia define el mercado, cuando estima la cercanía competitiva del producto o servicio y los costos de cambio. Además, los experimentos pueden ser relevantes cuando el tribunal define medidas a imponer a las partes, ya sean procedimientos contenciosos o no contenciosos, o las medidas de mitigación que impone la Fiscalía en el control de ejecución. De este modo, podría testearse el impacto de las medidas en el mercado antes de implementarse, observando el comportamiento in situ de los consumidores. Esto exigiría, por un lado, la colaboración de las empresas y, por otro, encontrar un mecanismo idóneo, un mecanismo procesal para implementar estos procedimientos del tribunal. Y asimismo, en esta línea, sería interesante evaluar ex post el impacto de las medidas que impone el tribunal y aprender de esas experiencias, como lo hizo, por ejemplo, Elisa Green en el mercado de la leche, como se expone en un artículo de Reset. Para concluir, rescatar que las ciencias del comportamiento han desafiado exitosamente el paradigma tradicional y han cambiado la forma en que entendemos nuestra toma de decisiones. Y a pesar de que el origen de la economía del comportamiento se puede remontar a Adam Smith, que en 1759, en su libro La teoría de los sentimientos morales, ya aludía a las emociones en la vida económica, su desarrollo es bastante reciente. Se basa en la investigación de los psicólogos Kahneman y Tversky en los 70 y comenzó con fuerza en la década de los 80 con Richard Thaler. Entonces queda todavía mucho por explorar. Creo que ahí se encuentra la mayor belleza. Como esbozan los autores al final de su artículo, podría profundizarse en estudiar los sesgos de las mismas autoridades de competencia, qué pasa al estimar el efecto disuasivo de las sanciones, o incluso revisar el concepto de ruido que propone Kahneman en uno de sus últimos libros, que se refiere a la dispersión indeseada de los juicios primitivos. Bueno, también, sumarme a los agradecimientos de Daniela por este evento del SECO y también felicitar a los autores por el manuscrito. Creo que es un gran punto de partida para iniciar un debate y también desde el punto de vista de la libre competencia tener un poco más de conciencia respecto de cuál es el rol que pueden tener los sesgos cognitivos como limitante a la libre competencia y también, digamos, cómo pueden ser explotados como conductas que pueden sacar para sacar partido, digamos, y generar barreras a la entrada, como ya mencionaba Daniela. Las tres ideas, yo quiero agregar tres ideas para complementar lo que ya se ha dicho hasta ahora y ojalá de esta manera tratar de contribuir, digamos, al debate. La primera, digamos, tiene que ver con que la falta, digamos, de competencia atribuible a los sesgos, en muchos casos puede deberse, digamos, a una acción explícita, sobre todo en una economía donde las plataformas digitales cobran, digamos, relevancia, una acción explícita, digamos, e intencional de los agentes del mercado, de los oferentes, ¿no es cierto? Pero en muchos otros casos, estas limitantes a las competencias tienen que ver con simplemente cuáles son las circunstancias mismas en las cuales los agentes están tomando las decisiones. Y de eso dan cuenta los autores cuando mencionan estos ejemplos del mercado funerario, el mercado fúnebre, por ejemplo, y también el mercado de los seguros. En ambos casos es difícil como hacer el caso, valga la redundancia, de que ahí hay una acción estratégica por parte de los
participantes del mercado para configurar un ambiente de decisión poco hóspito para la toma de decisiones de los consumidores. En el caso de las funerarias, por ejemplo, ahí lo que tenemos es que las personas están en un estado de conmoción por el hecho mismo, no por, digamos, una acción, digamos, de los oferentes. Y además hay un tema regulatorio, que es que se tiene que tomar una decisión en el curso de 2 días, lo que no necesariamente es así en otras jurisdicciones. Y por otro lado, además, la gente se enfrenta a esta decisión 1 o 2 veces en la vida, es algo poco frecuente. Y entonces, en esos casos, digamos, la pregunta que emerge naturalmente es, bueno, ¿qué puede hacer la autoridad de competencia para poder fortalecer, digamos, la dinámica competitiva en esos mercados? Y ahí, bueno, la respuesta que doy yo, soy jefe de estudios de mercado, es que una herramienta, digamos, que tiene la autoridad es precisamente la herramienta de los estudios de mercado, que es de promoción de la libre competencia, y en donde, en el fondo, lo que se intenta hacer es generar políticas públicas, ¿no es cierto?, basadas en evidencia, que propendan a remover barreras regulatorias que pueden estar limitando la competencia, generando barreras de entrada, por ejemplo, pero que también tratar de subsanar ciertos elementos que pueden de alguna manera suavizar la respuesta que tiene la demanda ante los estímulos que provee el mercado para la toma de decisiones de las personas. Y por lo tanto no es de extrañarse que autoridades, digamos, bueno, autoridad de competencia en Chile y a nivel internacional, ¿no es cierto?, en el marco de los estudios de mercado, los sesgos cognitivos hayan sido una consideración importante como limitante a la competencia. En el caso chileno, aquí, digamos, la división estudio de mercado, hemos considerado sesgos cognitivos como limitante en el caso de las rentas vitalicias, medicamentos y también, ahora último, en el estudio de mercado sobre la educación superior. En el caso de rentas vitalicias, ahí lo que pasaba era que el ambiente de decisión era poco hóspito para la toma de decisiones porque la información se presentaba, todas las personas tenían la información disponible, pero sin embargo la manera en la cual se presentaba en un certificado de oferta era bastante compleja. Primero se presentaba en UF y aparecían una serie de parámetros técnicos que tenían poco impacto en el beneficio que las personas obtenían de las rentas vitalicias. En el caso de los medicamentos, ahí nosotros detectamos que había un tema de inercia en la toma de decisión de las personas y de los médicos también, lo que puede parecer como súper curioso, que hacía que la política de bioequivalencia, que es una política que intenta que haya intercambiabilidad entre medicamentos de distinta marca, pero que tienen una misma molécula y por lo tanto el mismo efecto en tratar una enfermedad, no tuviera, ¿cómo se llama?, no haya tenido el impacto que se esperaba, ¿no es cierto? Una política que no ha salido, no ha resultado lo suficientemente buena. Y en el caso de la educación superior, ahí se estima, digamos, y eso lo menciona la minuta en el lanzamiento, que hay un tema en la toma de decisión de los estudiantes que podría estar explicado por falta de información, pero al mismo tiempo también podría explicarse por sesgos cognitivos, como por ejemplo la sobreconfianza al tomar una carrera que tal vez en promedio no resulta tan conveniente, pero yo creo que voy a estar en la parte de arriba de la distribución. Eso en cuanto a la importancia, digamos, o cómo han sido tratados en el contexto nacional los sesgos cognitivos en estudios de mercado, y después ya lo mencionaba Daniela a nivel internacional, por ejemplo, la CMA consideró, por ejemplo, en su estudio de plataformas y avisaje digital, ¿no es cierto?, el sesgo de default como un elemento súper importante que le servía a, digamos, uno de los buscadores más importantes, ¿no es cierto?, Google, para mantener su posición, su participación de mercado. Y el último punto que quiero hacer tiene que ver con que estos sesgos cognitivos no tan solo esta consideración es relevante como limitante a la competencia, sino que también es relevante como una herramienta que puede servir en el diseño de políticas públicas para tratar de fortalecer la competencia en los mercados. Y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer, al menos en la visión de estudios de mercado, en el estudio de rentas vitalicias, en el de medicamentos y también en el estudio del mercado fúnebre, que era el ejemplo que daba Tania. Les puedo comentar acá brevemente lo que hicimos en renta vitalicia, fue sugerir, ¿no es cierto?, que primero las magnitudes de las rentas mensuales que iban a recibir las personas se mostraran en peso en vez de UF, que se mostrasen las diferencias respecto de la mejor alternativa y la segunda, la tercera, la cuarta, de manera que la persona rápidamente supiese
cuánto estaba sacrificando en pensión, de no elegir la mejor en términos pecuniarios, ¿no es cierto? Y que se removiesen, digamos, al final, ojalá se sacasen, digamos, del certificado de oferta, atributos bien complejos de entender, como por ejemplo las clasificaciones de riesgo de las rentas vitalicias, que pueden tener cierta relevancia, pero era bastante marginal. Y eso nosotros lo mostramos con un análisis económico. Entonces, digamos, para cerrar, digamos, las tres ideas, ¿no es cierto?, serían, hay instancias donde la falta de competencia, producto de sesgos, se genera lisa y llanamente por las características de los ambientes de decisión, más que por la acción expresa de los agentes del mercado. En esos casos, la autoridad de competencia a nivel internacional cuenta con la herramienta de estudios de mercado para fortalecer la competencia y estas consideraciones de sesgos cognitivos no tan solo son relevantes para identificar limitantes, sino que también a la hora de diseñar políticas públicas que propendan a motivar o, digamos, a mejorar la competencia en los mercados. Primero, agradecer la invitación y también destacar la alianza que hoy día vemos en SECO y que se plasma en el texto de Tania y Sebastián. Yo creo que hay un punto muy interesante que va desde la ciencia más básica, desde la ciencia del cerebro hasta la conducta. Y lo mencionaba Daniela, yo creo que uno de los personajes más conocidos de esto es Daniel Kahneman, que él propone un modelo que es un modelo cognitivo. Pero entonces, si conocemos algunos mecanismos, ¿por qué estudiar el cerebro? Y lo propone muy interesante Sebastián, en estos áreas del cerebro, que aparte es un modelo bien actualizado, así que no le dirían a un neurocientista, Sebastián. Así que, de hecho, es el modelo que se propone hoy en día para la regulación de la conducta. Entonces, quizás desde la neurociencia hemos aportado un poco a que más de una toma de decisión, modernizamos el concepto de la toma de decisión a cómo regulamos nuestra conducta. Que puede ser nuestra conducta de consumidor, puede ser nuestra conducta de inversor, puede ser, de nuevo, más complejo que una toma de decisiones. Y eso básicamente porque una toma de decisiones, aparte de los sesgos que conocemos, que son estos heurísticos que decía Sebastián, como estos pequeños atajos frente a ciertos problemas, entendemos que el contexto agrega información. Hay información más compleja que puede hacer variar estos sesgos. Entonces, la idea de tomar un modelo de las ciencias del cerebro, las ciencias de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, es tomar cómo funcionan estos módulos que están presentes en el cerebro y cómo estos se regulan. Por eso, dar un poco un avance y lo que ha evolucionado la neurociencia hoy en día es que nos muestra que si bien hay ciertas áreas que son críticas, por ejemplo, un área que detecta la emergencia, que requiere que salves tu vida y tomar la decisión rápida, versus otras áreas que son más racionales, donde tengo que tomar otros información como el contexto, como quién soy, dónde estoy, dónde vengo, la experiencia de pares, y la regulación entre otros sistemas, entre respuesta automática, rígida, muy rápida, poco flexible, y un sistema más complejo, que toma más información y es más flexible, que como Kahneman lo propone como sistema 1 o sistema 2, hoy en día un poco más complejo que eso. Sabemos cómo esto funciona en el cerebro, pero la cuota moderna, y ahí yo creo que la obligación de nosotros como neurocientistas, es entender cómo se regulan estos módulos, ¿ya? De nuevo, si bien entendemos cuando hay una condición de emergencia, de alerta, vamos a preservar nuestra existencia, tenemos que entender cómo regulamos la conducta. Y en este eje que describe Sebastián, entre las zonas que son más frontales y otras zonas que son un poco más posteriores, interiores en el cerebro, vamos a ver que la regulación de la conducta tiene que ver cómo estas dos áreas conversan. Un exceso de control regulatorio no es bueno y un exceso de poca regulación tampoco es bueno, ¿ya? Es interesante el concepto de esta libertad, que hay otras personas que conocen filosofía, psicología, hablan de estos mareos de libertad, Kierkegaard, por ejemplo, que lo propone donde el sistema cognitivo se colapsa. Y también por ahí salió a nosotros al conocer ciertos mecanismos que no necesariamente son relacionados directamente con la toma de decisiones, como los mecanismos atencionales, por ejemplo. ¿A qué prestamos atención cuando tomamos una decisión?
el efecto letra chica, por ejemplo. Usted llega exhausto al final del contrato y la letra se empieza a empequeñecer y tal como decía en el ejemplo, hay un costo respecto a cuál será el beneficio de leerme todas las letras chicas en un contrato. Entonces, eso que va a incorporar un contexto, señales más complejas, es lo que hoy queremos aportar desde la neurociencia. O sea, cómo la información que conocemos del mundo pasa por ciertos sesgos y cómo eso va a ir a estos sistemas de respuestas más automáticas o de respuestas, digamos así, más racionales, que son respuestas más complejas. Y como les digo, ese sistema no solo regula una toma de decisión, sino que también regula la planificación. Y eso es un punto importante. Y de hecho, los ejemplos que proponía Tania, claro, un ejemplo funerario no era tan largo plazo porque es funerario. Es interesante cómo este sistema no solamente va a tomar una decisión pensando en lo que va a pasar después, sino que cómo esto afecta a otros y cómo afecta al futuro, ¿ya? Tomar una decisión, por ejemplo, de una compra o una inversión, implica que eso vaya a afectar a mis hijos. Entonces, a veces este modelo clásico del toma de decisiones, que involucra algunas áreas del cerebro, digamos que se complejiza. Y por esa necesidad, de tal como lo proponía Sebastián y los ejemplos de Tania, es pensar en cómo estos sistemas regulan no solamente un aquí y ahora, sino que también cómo se proyectan en un futuro. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar a Seco, a Tania y a Sebastián. La verdad es que dieron en el clavo, digamos, con esto de juntar libre competencia y ciencias del comportamiento. Así que bien contento con eso. Quiero aportar en la conversación en 3 temáticas, ¿ya? La primera relacionada con los servicios fúnebres. Y la verdad es que cuando leí el artículo por primera vez y vi el primer ejemplo dije, bingo, le apuntaron pero muy bien. De hecho, cuando vi el informe el año pasado, yo dije, wow, ahí hay algo que no había visto y que es un experimento natural, potencial a realizar, porque claramente es una condición bien especial, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan bueno ese ejemplo? Porque obviamente tomamos decisión bajo una vulnerabilidad emocional y en muy poco tiempo, como bien expresaron los autores. Y ahí las sugerencias que hacen están relacionadas con exigir que se ofrezca un plan de servicio funerario básico, ¿ya? Como ha sido similar en otras industrias, y de hecho se mencionó el famoso CAE, la carga anual equivalente para tomar créditos. Eso también fue una exigencia para estandarizar y que nos sea más fácil comparar, ¿ya? Y eso hay una ley detrás que obliga a las instituciones que ofrecen crédito a hacer eso, y eso va en la misma línea en que se ofrezca este plan de servicio funerario básico, ¿ya? Pero estas acciones como legales, obligatorias para quienes ofrecen estos servicios, pueden ser bien complementados con estrategias prescriptivas desde la mirada de las ciencias del comportamiento. Y ahí están los famosos nudge, o estos pequeños empujoncitos, donde justamente Daniela también mencionó algo al respecto, y me aprovecho de hacer cargo un poquito de una de las consultas que hizo Felipe relacionada con estos instrumentos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que las ciencias del comportamiento no resuelven todo, ¿ya? Pero sí pueden ayudar mucho, ¿ya? Y los famosos nudge en algunas circunstancias realmente tienen un efecto bien grande, en otros más pequeño, pero pueden actuar como muy buen complemento. En particular, yo me imagino algún nudge que pueda sacar a las personas de ese ambiente tan complejo de decisión. Estas 48 horas, si pudiéramos tener algún nudge que permita anticipar la decisión, hacerlo de otra forma, nos podría ayudar. Y tomo aquí como ejemplo, de hecho, una investigación que hicimos con coautores hace poco relacionada con incentivar el ahorro previsional voluntario, ¿ya? Hay toda una teoría relacionada con que nosotros nos vemos al yo del futuro como si fuera otra persona, ¿ya? Una persona, no sé, de 20 años, 25 años, conectarse con esa persona, pero de los 70 años, ¿quién es? Es otra persona, lo ve muy distante y por ende no hace cosas en pro de esa persona, digamos. Ni se cuida en salud, ni hace ahorros, ni nada por el estilo.
Hace un par de años hicimos una alianza de investigación con una empresa financiera bien importante en Chile y que nos permitieron realizar un experimento real, digamos, donde de manera randomizada, estos famosos A/B test, pudimos brindarle a la mitad de manera aleatoria, a la mitad de quienes se estaban inscribiendo para ahorrar en APB, el circuito normal, ofreciéndole las ventajas que tenía el APB, y a la otra mitad, les estoy simplificando un poco la investigación, les mostrábamos de manera un poquito lúdica una foto envejecida de ellos mismos, ¿ya? Y hacíamos ahí una conexión, imagínate, así vas a estar tú cuando tengas edad de jubilación o algo así, ¿ya? Y medimos distintas variables dependientes para no contarles toda la investigación. De hecho, estoy contento porque hoy me comunicaron los coautores que salió ya aceptado después de tercera revisión el paper, así que súper bien con eso, pero ahí logramos con este tema lúdico de conectar con una imagen al yo del futuro, a quienes les interese más. Hal Hershfield justamente publicó un libro el año pasado que se llama Your Future Self. Ahí hay un nudge, hay un pequeño empujoncito donde es voluntario, no estamos obligando a las personas a ahorrar en APB, pero sí va en su propio beneficio, ¿ya? Algo similar se podría hacer en el caso de los servicios fúnebres para tratar de incentivar a salir de ese ambiente un poco adverso de la toma de decisiones. Bueno, lo otro que quiero comentar tiene que ver con la responsabilidad un poco que tienen las empresas, en estos ejemplos de servicios fúnebres o que prestan servicios de estos seguros de salud, que ellos son arquitectos de decisiones. Daniela ya lo mencionó, pero eso tiene consecuencias prácticas y éticas, ¿ya? Y muchas veces las empresas quizás no están tan conscientes de lo que están haciendo, o quizás sí están conscientes, digamos, ¿ya? Pero hoy en día hay un catastro formal de behavioral teams, ¿ya? O nudge units les llaman, que nacieron a partir de los gobiernos, pero que han crecido fuertemente. Hoy en día el catastro oficial hay más de 880 behavioral teams a lo largo del mundo. En Chile hay 3 catastrados, uno de ellos el centro que está Xavier lidera, pero esos son los formales catastrados. Hay muchos más. Y la última vez que el registro, más del 65% eran empresas privadas, ya que están enfocadas en esto y se lo han tomado responsablemente. De hecho, se ha creado una nueva gerencia en muchas empresas del CBO, Chief Behavioral Office. Entonces, es una línea bien importante. Entonces, ¿qué creo? Que así como Daniela hizo el nexo con que comunicar solamente no tiene tantos efectos en financial literacy, pero sí hay que buscar mecanismos para que todos tengamos alguna educación o alguna comprensión básica de estos sesgos y cómo nos influyen a nosotros y cómo influyen a las otras partes, ¿ya? Y así podemos tomar mejores decisiones y ser más responsables, porque nosotros vamos a ser arquitectos de decisiones nosotros en el contexto que estamos moldeando para que otros tomen decisiones, y en otras situaciones va a ser lo contrario. Nosotros vamos a ser sujetos afectados porque otros fueron arquitectos de decisiones. Entonces, mi punto es enfatizar la relevancia que tiene de ser este concepto de arquitecto de decisiones, estar más consciente de las responsabilidades tanto prácticas como éticas en ese punto. Y por último, resaltar, y algo mencionaba Felipe en su columna, la relevancia de estos estudios. Y aquí al Estado, al gobierno, qué tan importante es, o sea, este informe fúnebre que es del año pasado, o este informe de Dark Patterns del comercio electrónico que hizo el CERNAC, si no me equivoco, el 2021, yo estoy esperando que hayan más, digamos. Ojalá poder hacer estudios longitudinales, evoluciones en el tiempo, son muy importantes y muy útiles para realizar investigación con datos, con evidencia, con buena información. Así que brindan información crucial, ¿ya? Así que esos son mis 3 puntos. Muchas gracias. Yo creo que
como todos, voy a agradecer al SECA y a los autores del documento, porque realmente es un documento notable, muy bien escrito, muy claro. Entonces yo creo que hace falta ese tipo de artículo. Cuando me llamaron para participar a eso, en realidad al principio no entendía para nada qué es lo que podía hacer yo en una conferencia sobre libre competencia, y al leer el manuscrito me quedó muy claro y ahí empecé a ver el sentido. Así que yo creo que hablar de ciencia del comportamiento muchas veces es muy difícil, es complicado, muy variable. Creo que una de las virtudes del documento lo habla en un idioma que lo hace entendible y donde uno ve inmediatamente para qué sirve. O sea, yo creo que la decisión de buscar digamos, los distintos casos que se eligieron o cosas así es muy valiosa. Ahora, se ha dicho muchas cosas interesantes, importantes antes, no voy a repetirla, sería tiempo perdido. Entonces, quiero llevar la conversación hacia un poquito otro punto. Primero, lo que creo es que hay una visión tradicional, en particular en economía del comportamiento, que nace de una especie de pecado original. Los economistas comportamentales se construyeron en oposición a la economía clásica. Y eso está muy bien descrito en un libro que se llama Misbehaving, de Richard Thaler, donde él muestra que tenían la impresión de estar pateando el hormiguero y que tenían que ponerse así como a la defensiva. Entonces, de ahí nace toda una especie de visión negativa del ser humano. Hablamos de sesgo, hablamos de falacia, hablamos de un montón de cosas negativas, como si la toma de decisión de las personas fuera mal hecha, fuera con sesgo en sí. Un sesgo es algo negativo para la mayor parte del tiempo. Y en realidad, yo trabajo en ciencia del comportamiento aplicado. Y ahí me maravillo de la inteligencia de la toma de decisión de la persona. Con todo ese proceso que describieron muy bien, digamos, la otra persona, somos bastante cuerdos al momento de tomar decisiones. O sea, es maravilloso ser capaz de tomar decisiones sobre finanzas, sobre jubilación, sin haber hecho ingeniería comercial o alguna carrera similar. Y ahí hay gente que no ha estudiado nada, que no tiene educación financiera básica, que no sabe calcular una tasa de interés y que globalmente toma buenas decisiones para su jubilación. Podrían tomar mejores decisiones, de todas maneras, y ahí donde la ciencia del comportamiento puede ayudar. Pero globalmente no somos tan malos para tomar decisiones. Hay toda una parte que yo creo que la ciencia del comportamiento hoy día tiende a simplificar, a hacer más básico algunos fenómenos. Lo mismo los sesgos. Los sesgos son fundamentales como para partir en ciencia del comportamiento, para entender de qué se habla, cómo algunos elementos modifican nuestras decisiones de una forma, digamos, no deseable. Por ejemplo, la escasez. La escasez, cuando tenemos poco tiempo, poco dinero, tendemos a tomar decisiones precipitadas, como lo demostraron, digamos, los autores con la parte límbica que funciona más rápido, y podríamos tener mejores decisiones si no estuviese la escasez de tiempo o de capacidad cognitiva. Pero sin embargo, está siempre, y no podemos luchar contra eso porque tenemos, por ejemplo, un cerebro limitado, que también fue mencionado por Sebastián. Entonces, tenemos que tomar las mejores decisiones con una máquina que globalmente es tremendamente eficiente, pero que tiene unos parámetros que no son los parámetros del ser humano ideal, del ser humano que se considera en la economía clásica, en la filosofía, en muchas partes. O sea, por ejemplo, en toda la tradición occidental, las pasiones, es decir, las emociones, es nefasto, es fúnebre. Y es la racionalidad la que nos hace tomar buenas decisiones. Bueno, pueden leer también otros autores, como Gerd Gigerenreiser, lo pasé, ya gané. Y él muestra que, en definitiva, los mecanismos de toma de decisiones racionales, deliberativos, no son mejores en situación en que no sabemos cómo va a ser el futuro.
que es la mayor parte de las decisiones que tomamos, y que una decisión emocional, intuitiva, ¿no?, podríamos decir, muchas veces tiene mejores resultados que una decisión razonada, donde por definición vamos a digamos, menos considerar los aspectos de probabilidad, de riesgo, etc. Entonces, yo creo que ahí, todo eso para decir que está como el ser humano, el homo economicus, como decía Thaler y Sunstein, o el hombre real. Y yo creo que lo que es muy interesante es que la ciencia del comportamiento empiezan a ayudarnos a entender un poquito mejor lo que es el hombre real, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que espera? Entonces, a la pregunta de qué aporta la ciencia del comportamiento, puede ser mejores, digamos, libre competencia que ayuda a que los mercados funcionen mejor porque entienden mejor cómo la gente va a tomar su decisión. Tomar su decisión, por ejemplo, es una primera etapa. Muchas veces tomamos decisión y nos comportamos de otra manera. O sea, tomé la decisión de dejar de comer postre y los tomo. Entonces, ese tipo de elementos, esas decisiones rápidas, etcétera, es la realidad. Y hay parte completa de la economía que están basadas sobre venta impulsiva. Y si la gente no tiene su chocolatito, no exactamente feliz. Entonces, si la felicidad del consumidor es parte de la libre competencia, tenemos que entender de que darle el gusto al mercado también es algo que es relevante. Entonces, ahí es qué queremos que hagamos con la ciencia del comportamiento. Y quiero también destacar muy fuerte que la ciencia del comportamiento es una herramienta. Puede ser utilizado para bien o para mal. Puede manipular o puede ayudar a la gente a tener mejores decisiones y, por ejemplo, a no tener remordimiento con su decisión, que es algo que realmente nos pone muy infeliz. Entonces, ahí donde creo que el ejemplo de la política pública es súper interesante. La política pública partió hace un poquito más de 10 años, en el 2011, se crea el BIT, el Behavioral Insight Team en Inglaterra, para tratar de aplicar la ciencia del comportamiento a temáticas de políticas públicas. Han hecho muchos estudios, han publicado todo lo que funcionó, lo que no funcionó, y fueron lo inspirador de todas esas 800 nudge units que existen, algunas públicas, diría la mitad, y otras que son privadas. Y hoy día la ciencia del comportamiento realmente ayuda y es parte de la toma de decisión para hacer mejores políticas públicas. Y eso es lo que puede aportar. ¿Y cuáles son las restricciones? Son éticas. Para mí es realmente la única restricción, es la ética. Por ese hecho de que es una herramienta que puede ser mal utilizada. Así que creo que me pasé mucho, así que discúlpenme. Ahora entonces tenemos unos minutos por si quieren reaccionar de lo que algunos de ustedes dijo ya. Algunos ya han reaccionado, pero déjeme quizás partir un poco de hielarlo, digamos, en el tema del instrumento. Ustedes ya han visto la libre competencia y la utilidad de la libre competencia, ¿no? Pero ¿pueden precisar un poco qué tipo de instrumento se le ocurre? Felipe, ya se comentaron los estudios de mercado, ¿no? Pero quizás estamos hablando de encuestas, hay algo más que encuestas, también Sebastián quizás nos puede decir algo ahí. ¿Y qué dificultades presentan esos instrumentos, ¿no? ¿Cómo se pueden obtener? Y después, ¿qué robustez pueden tener, digamos, en la lectura de esos instrumentos? Yo digo por la gente, pero también por los jueces, ¿no? De manera de poder usarlo, ¿no? Entonces, la pregunta es si nos pueden dar recomendaciones, consejos, comentarios sobre los instrumentos que se podrían utilizar para poder entender efectivamente los sesgos o el comportamiento de las personas. Quizás yo le pediría a Felipe que partiera y ahí y el resto hiciera comentarios. Difícil pregunta. A ver, bueno, la aproximación que nosotros hemos tomado en la división, al menos, y digamos, nosotros nos consideramos aprendices, no expertos, digamos, de sesgo de comportamiento. No hemos recurrido a el auxilio, digamos, de expertos
la austeridad que debe tener toda autoridad estatal, pero básicamente el enfoque que nosotros utilizamos es caso a caso. Caso a caso nosotros vemos qué tipo de técnica uno podría ocupar para tratar de distinguir si hay un fenómeno que tiene que ver con sesgos u otro fenómeno que está afectando la toma de decisiones de las personas. Y ahí, bueno, las encuestas sirven mucho, hablar con los agentes del mercado sirve mucho, y un caso que puedo dar como ejemplo para esto, como aterrizarlo, el caso de las rentas vitalicias. Y ahí, en el fondo, el primer estudio de mercado que nosotros hicimos, y siempre se nos consultaba o se nos consultó, la primera vez que lo fuimos a presentar a la CMF, ¿no es cierto?, la Comisión para el Mercado Financiero, nos dijeron, bueno, pero ¿cuál es el ángulo aquí de libre competencia? Eso es el 2018, ¿no es cierto? Este tema de Behavioral Economics en la libre competencia era algo que solo lo estaban haciendo los británicos en ese entonces. Y ahí nosotros le tuvimos que explicar, digamos, cuál era nuestra hipótesis, de que en el fondo estaba diseñado de una cierta manera. Esto ya lo habían identificado los ingleses, el diseño de cómo se presentaban las ofertas iba a tener cierto impacto en cómo las personas tomaban sus decisiones. Pero siempre estaba ahí rondando, digamos, la hipótesis alternativa de que fuera simplemente que las personas elegían no la mejor oferta, no la oferta con el mejor monto, porque tenían una cierta preferencia por la marca. Porque, por ejemplo, les daban, digamos, un mejor, digamos, servicio, un servicio, digamos, que le entregaban el pago en la cuenta, digamos, y alguna vez lo atendían para explicarle el proceso, pero eso en el fondo era suficiente como para justificar, no sé, una pérdida de 200.000 pesos en valor presente, incluso 1.000.000 de pesos en valor presente. Y esa hipótesis alternativa, la verdad que nosotros no la pudimos falsificar dentro del contexto de un estudio por el tiempo que teníamos. Entonces, yo diría que tratamos de ofrecer evidencia que soportase la posibilidad de que hubiese un sesgo, pero no pudimos arribar, digamos, a una metodología. Yo creo que todavía es un desafío para nosotros, sobre todo con los tiempos que tenemos y los recursos con los que contamos. Entonces, pero yo me imagino que ustedes en el ámbito de la academia, que tienen otros tiempos, pueden hacer cosas que permitan, digamos, de manera más contundente establecer que aquí hay un sesgo y que este sesgo está afectando, digamos, la toma de decisión. No sé si alguien quiere... Brevemente un poco, Felipe. Muchas de las cosas, y lo mencionaron aquí los colegas, claro, no se saben, digamos, es muy de contexto esto, es muy de situacional, digamos, y por eso también hay toda una crisis relacionada con el tema de la replicabilidad a veces de algunos estudios, ¿ya? Pero ahí desde el punto de vista, nosotros hacemos experimentos empíricos. ¿Tú ves que hay campo como para hacer experimentos, por ejemplo, a un grupo aplicar una intervención y a otro grupo otro? Bueno, yo comenté ahí de un caso que hicimos, pero con harta colaboración en ese caso de una empresa privada, digamos. ¿Crees que es viable? Porque hay veces que genera algunos conflictos también. De nuevo, no, yo creo que sí es viable. Yo no, en el contexto de un estudio de mercado es altamente improbable porque nosotros tenemos un año, digamos, para hacer un estudio y tenemos varias hipótesis. Algunas tienen que ver con sesgos cognitivos, otras tienen que ver con problemas de información. No se genera la información en un mercado, otros tienen que ver con temas de conductas que pueden estar haciendo los participantes del mercado. Entonces, varios elementos que nosotros tenemos que tratar de dilucidar con el mayor nivel de profundidad posible en el curso de un año. Lo que sí ha ocurrido, y yo creo que es bastante positivo, es que después el regulador sectorial toma, digamos, ¿cómo se llama?, la posta, y ha hecho experimentos. Y eso fue lo que pasó precisamente en el caso de las rentas vitalicias. Ahora, para mí, lo ideal, ellos hicieron un experimento, llegaron a un diseño en base a experimento, pero ideal, yo pienso, digamos, que lo mejor sería es que se destinara algún tipo de presupuesto para ir mejorando esto de manera continua, hacer un experimento, después otro experimento, y porque nosotros, eso es por lo menos lo que hacen las compañías que diseñan esta arquitectura de decisión. Es un trabajo, un costo fijo que ellos tienen, ¿no es cierto? Y van probando y arribando a cada vez mejor, a una mejor herramienta para lograr su objetivo. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, ya se ha hecho, y bueno, esperemos que se siga haciendo.
Sí, ese es un tema muy interesante, sobre todo pensando en que, como decía Sebastián, que nosotros nos llevamos una porción muy pequeña al laboratorio. Yo creo que entre la realidad o el mundo real, al laboratorio vamos acotándose como si fuese un embudo, al revés, y quedamos con un problema que es muy micro. Eh, pero lo interesante es que podemos aislar variables, podemos controlar contexto, pero de nuevo, es la ida y vuelta. Yo creo que ese es un punto crítico de cómo la ciencia básica puede ayudar. Y tú estás en medio de los mundos también, es cómo esto se escala, cómo hay un escalamiento de estas variables. Y eso tiene que ser continuo. Bueno, yo tengo una experiencia con Javier, hemos trabajado en algunas cosas, a veces discutíamos cómo nos llama esto al laboratorio, pero eso no es lo que yo te estoy preguntando. Y ahí pero tiene que ser una comunicación hacia ambos lados. Como este problema, que yo puedo encontrar una de las variables, que es un sesgo, un alto control, se aplica, pero surgen otros problemas más. ¿Ya? Y por eso el estrecho contacto que tiene que traer entre la ciencia y la aplicabilidad, no perderse ni en un otro mundo. Sí, yo creo que digamos, la base de la experimentación científica es justamente lo que no podemos hacer en el mundo real. Aislar variable es, no, el contrario, nosotros vivimos de la interferencia de cosas. Entonces yo creo que es, como lo dijo Francisco, es la ida y vuelta donde hay una inspiración mutua, porque partió completamente desde la academia hacia los practicantes o practitioner, y hoy día está a la vuelta. O sea, hay cosas que se descubren en la empresa, en las políticas públicas, que inspiran los investigadores. O sea, de hecho, Ruido, que fue citado o sea, Noise, que fue citado por Daniela, nace de visitar a empresas que hacía Kahneman y con otros investigadores académicos. Entonces, yo creo que ese es un poquito para experimentación. Yo creo que, bueno, lo dijo de una cierta manera Álvaro, es la experimentación controlada la que permite avanzar tanto en, digamos, sobre base científico y contexto. Y para preguntar a los jueces lo veo más difícil, pero yo creo que a mí se me ocurren dos cosas. Primero, trabajar sobre investigación de escritorio. Hay muchas cosas que se han estudiado en mucha parte del mundo, entonces alimentar a los jueces o a la gente que participan de la libre competencia sobre qué es lo que se ha estudiado en otra parte del mundo. Además que la ciencia del comportamiento es un rubro súper generoso. Todo el mundo publica la mayor parte de las cosas que hace, hasta la empresa consultora, y realmente estamos buscando a mejorar la condición de los humanos. Entonces, realmente hay muchas cosas que existen afuera y que de repente no se utiliza como podría ser. Y lo otro, hay elementos. Para mí hay un elemento que puede utilizarse, por ejemplo, son una especie de checklist sobre el uso ético o no de la ciencia del comportamiento, de las herramientas comportamentales. O sea, hemos hablado un poquito de nudge, pero por ejemplo, hay toda una parte que es los sludge, es decir, el uso de la ciencia del comportamiento para impedir cierta conducta, para dificultar toma de decisión, etc. Y eso es, o sea, con un par de preguntas que el juez se puede hacer o que puede hacer a los participantes, va a poder tener una idea más precisa de si el uso es ético o no. Lo que decía Francisco, y no sabemos nosotros bien, la mayoría de nuestros instrumentos son medir estas cosas en el laboratorio y separar un poco, aislar variables para así ver exactamente cuáles son las variables que afectan ciertas decisiones. Obviamente, yo creo, sinceramente, que en psicología y en neurociencia sabemos cosas. O sea, hay cosas que sabemos y algunas de ellas las presenté aquí. Entonces, cuando Tania mostró estos ejemplos, es como para alguien que trabaja en esto y dice, qué sorpresa. ¿Ya? Hacer elegir a la gente en 2 días cuando se le murió a alguien querido va a ser una mala decisión. Oh, shocking. ¿Ya? O sea, no, es algo que sabemos desde la psicología y creo que ahí hay digamos, una oportunidad, que la cual estamos explorando acá hoy día y de la que estamos conversando.
Pero sí, al mismo tiempo, como dije, nosotros lo que hacemos es aislar ciertas variables para verlo en el laboratorio. Yo creo que podría ser, y para allá podríamos ir, ya que si bien las encuestas son bastante, digamos, informativas, también algunos marcadores fisiológicos pueden ser también bastante informativos. Y hoy en día, por ejemplo, incluso David trabaja con, digamos, con aparatos que son móviles en estos momentos y que se podrían implementar eventualmente en algunas condiciones un poco más ecológicas que el laboratorio aislado. Se podrían tratar de medir cosas ciertamente en el mundo, digamos, de verdad, ya como el que estamos explorando hoy en día. Hay un paper bastante importante que se publicó en una de las revistas más importantes en ciencia también, de alguien que medía los niveles de cortisol en el metro. ¿Ya? Y el cortisol es uno de los medidores más importantes para medir el estrés. ¿Ya? Y se vieron algunas variables cuando había más cortisol y cuando menos había cortisol. O sea, esa es una medida bastante científica, en el sentido de que uno tiene una medida bastante concreta que involucra el estrés y que se podría, por ejemplo, implementar en otro tipo de contexto. Entonces yo creo que para allá vamos. Yo creo que esta es la conversación que estamos tratando de tener, de cómo nosotros, científicos, podemos salir del laboratorio y ver si todas estas teorías que nosotros tenemos son verdad, ¿ya? Pero también desde el mundo, digamos, de la política pública o también de la libre competencia, pueden ocupar algunos de los, primero, de los conocimientos que tenemos, que creo que no hay mucha conversación, ¿ya? Y también cómo esa conversación ocurre, ¿ya? Y podemos medir las cosas que nosotros estamos suponiendo y cómo podemos medir también el impacto, que yo creo que es más importante, de las posibles soluciones que podríamos traer este tipo de implementación. Ya se ha dicho hartas cosas, pero claro, yo creo que es bueno pensar en casos más específicos, como decía Felipe, que se encuentra uno con cosas muy micro y pensar en cómo escalarlo. Yo creo que un desafío importante que va en línea con lo que comentaba Daniela es el tema de los mercados digitales. Hay harta evidencia ya y se está publicando harto sobre eso últimamente, de por ejemplo, cómo uno ve la información en un computador versus en un celular, cuando te afecta el tamaño de la pantalla. Y ahora con todo el e-commerce y todas esas cosas, yo creo que ahí hay harto para poder experimentar, porque está creciendo harto, no sé, aplicaciones, páginas web. Yo creo que ahí, y yo creo que un buen instrumento, basándome en los casos que vimos, son hacer experimentos, ir probando con muestras aleatorias, ir viendo distintos prototipos. Yo creo que, y ojalá en ejemplos que sean, que te permitan escalarlo y que puedan incluir hartos mercados. Así que Bueno, primero agradecerle a Sebastián y a Tania por el paper, que yo creo que hace un buen tributo a trabajos que ya se han publicado, y yo creo que el gran valor es, bueno, hacer bien ese tributo y por otro lado recopilar material que a veces se publica, está un año o menos en internet y después se olvida entonces yo creo que el trabajo de recopilar esto ya es muy valioso. Bueno, obviamente agradecer a los panelistas, que creo que la discusión ha sido muy fértil. Yo como coordinador de SECO ya he anotado varias ideas para después conversar internamente con SECO, con el Centro de Neurociencia y ver cómo sigue esta ruta. Y la pregunta que quería hacer, que quisiera como dirigirla a los psicólogos de la sala, a Sebastián, bueno, a Francisco, que es biólogo, como distinguir dos escenarios de decisión de los que hemos conversado. Yo creo que uno es el escenario en el cual uno decide racionalmente no leer un documento, por ejemplo. Entonces todos los días entramos a una página web y nos pregunta si quiere aceptar las cookies o rechazarlas, y yo al menos sistemáticamente las acepto, aunque soy abogado, podría leer. No lo hago, pero hay racionalidad ahí porque uno supone que en el fondo el riesgo de aceptarla no es tan alto, o por último uno nos informa y ya es culpa de uno, digamos. Ya pedir más que eso sería como que otra persona elija por uno, y ahí el riesgo de paternalismo obviamente es fuerte. Pero quisiera distinguir ese escenario de uno más como distópico, que es aquellos casos en el cual el patrón oscuro, digamos, o el sesgo cognitivo es explotado desde un lugar menos visible que una pantalla de elección o un clic para hacer alternativa. Que no sé cómo lo ven ustedes, pero al menos y tomando un poco lo que decía Dania sobre las pantallas y los celulares y todo el mundo Black Mirror, digamos,
Yo al menos como abogado, claro, decido no hacer clic en un botón de cookies y lo hago racionalmente. No sé cómo ustedes, por ejemplo, ven, cómo usan ustedes como psicólogos sus celulares, por ejemplo. Si hay, ustedes siendo conscientes de sesgos cognitivos, ¿eso les dice algo de cómo lo usan, cómo ven las pantallas? ¿Tienen esa conciencia o no, digamos? Perdón por lo personal de la pregunta, si quieren no lo responden, pero... Tengo una pregunta, pero no puedo evitar hacer un comentario antes, porque soy una persona desagradable. Básicamente, cuando ustedes hablaban respecto a los experimentos que se pueden hacer, creo que hubo algo que faltó, que es lo que normalmente se llama el responsive regulation, que es una forma en que las autoridades en vivo experimentan con los regulados, que básicamente hay una pirámide de sanciones que van desde avisarle a alguien que hizo algo mal a multarlo muy gravemente. Entonces, en distintos mercados se interactúa con los agentes de mercado y no sé, si hacen algo mal primero, le digo te portaste pésimo y después si sigue avanzando voy probando con herramientas sancionatorias cada vez más graves y distingo entre distintos mercados. Por ejemplo, puede ser que en el mercado del gas sean muy testarudos, en el mercado, no sé, del hierro no tanto. Entonces, ahí hay sí una forma de experimentar en vivo con los regulados y ver qué funciona para cambiarlos. Y esto se relaciona con la pregunta que quiero hacer, sobre todo a los autores del texto, pero si no a quien quiera responderla. Porque creo que en la ponencia, o el texto más bien, y la discusión posterior, se ha tomado constantemente como algo no variable los sesgos. Entonces se ha hablado de que ya que las personas tienen sesgos, ¿qué hacemos para que estos sesgos no les perjudiquen? Mi pregunta es si acaso la relación no es más dinámica que eso, en la medida que el entorno en que hay puede hacer que cambien los sesgos. No eliminarlos, porque no creo que sea posible, pero sí diseñar sesgos que nos parezcan más productivos. Entonces creo que quizás por ahí se podría complejizar el análisis y no sé qué impacto empírico o medición empírica hay de la capacidad estatal de modificar los sesgos de una forma distinta. Y un último punto muy breve. Es que quiero diferenciarme de lo que dijo Daniela Gorav, porque y esta es la forma en que yo interpreté ella. Ella dijo, démosle distinta información a las personas, pero no se refirió a cambiar los sesgos, porque los sesgos se mantenían constantes, según los informes a lo que se refería, según yo entendí. Muchas gracias. Que en el fondo de la exposición de todos los panelistas y de los autores se ha conversado sobre cómo, ¿cierto?, estos sesgos afectan al consumidor, al funcionamiento de los mercados. Pero justo tratando ese tema de libre competencia, se trata de un área donde hay una intervención regulatoria muy fuerte, ya sea porque hay una Fiscalía Nacional Económica, porque hay un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, etc. Si está en el plan, analizar de qué forma estos sesgos afectan no al consumidor, no al mercado, sino que al regulador. Me refiero a la labor de investigación, me refiero, porque esto no se me ocurrió a mí, digamos, pero hay sesgos que afectan a la judicatura al momento de evaluar las alternativas que tienen disponibles, al momento de fallar, etcétera. Hasta qué punto uno también puede poner el acento o la mirada en lo que ocurre con el que interviene en el mercado y cómo le afectan esos sesgos en su labor de fiscalización y en su rol de resolución de controversias, por ejemplo. Eso. Ya, voy a hacer una respuesta. Creo que las tres cosas pueden tener cierta conexión, así que voy a hacer una respuesta media general, ya, y si después me quedo corto, alguien complementará, porque probablemente se me olvidó el detalle. Ya, ok, sabemos cosas sobre la toma de decisiones en psicología y en neurociencias. Sabemos más o menos cómo funciona, sabemos cuáles son sus características. No todas, pero algunas cosas sabemos, ¿ya? Como bien dices, lo que sabemos es cómo la gente toma decisiones y por tanto, cómo la gente toma decisiones no se puede evitar, ¿sí? O sea, la gente toma decisiones como las toma. Es difícil evitar que tendríamos que nacer de nuevo para empezar a tomar decisiones de manera distinta. Entonces yo creo que la intención mía y de Tania, y yo creo que de las personas aquí, creo que ninguno de nosotros lo que quiere es que la gente deje de tomar decisiones como las toma, sino que más bien lo que queremos hacer, o la idea que estamos planteando, es que ya que sabemos cómo toman decisiones, tratar de evitar algunos errores que pueden ser importantes, que le pueden afectar, digamos, ya sea monetariamente o de otra manera, ¿ya? Entonces, por tanto, creo que ese es el espacio donde tenemos que jugar, no tratar de evitar sesgos, porque los tienen, es tratar de hacer una arquitectura de decisión, creo que hablaba Daniela, pero hacer una manera de manipular un poco el medio ambiente, dándole todavía una libertad donde pueda decidir, no que haya aquí un dictador y dice, bueno, ya,
tú haces esto, tú haces esto otro, porque esto es mejor para ti, ¿ya? Sino que dándole un espacio de decisión, pero un espacio que sea abordable, en donde uno confíe que esa decisión que está tomando la está tomando informado y por una preferencia, no porque no quiere hacer algo o porque no tiene la posibilidad de analizar toda la información. Y a eso voy más o menos lo que tú preguntabas, Juan Pablo, de que cómo yo manejo mi celular, lo manejo como es esperable, digamos, no leo las cookies, no leo las cosas que hago, etcétera. Yo sé de estas cosas, yo trabajo en esfuerzo, o sea, yo mostré estas cosas porque yo hago trabajos en eso, y yo sé que uno evita el esfuerzo y eso es bien fuerte, ¿ya? Y lo hago también, o sea, porque yo también soy parte de eso, o sea, soy humano, yo... De hecho, le voy a hacer una confesión. Yo llegué a Chile el año pasado, viví 7 años en Inglaterra, y vine el año pasado, y obviamente tenía que sacar ISAPRE, ¿ya? Hay tantos planes, lo que dice Tania es verdad, o sea, lo que pusimos en el texto, o sea, hay tantos planes, que obviamente yo fui al convenio que tiene la universidad con esa ISAPRE, y dije, ¿cuáles son los planes? A ti te conviene ese. ¿Cuál otro tienes? Ese. Ah, ok, ese. Y vi 2. ¿Ya? Porque obviamente, o sea, imagínense el poder que tiene la ejecutiva de cuenta, o el ejecutivo de cuenta, en mi caso fue ejecutiva, ¿ya? Que te puede dar las opciones que tienes, ¿ya? Y yo no sé la verdad si es que esas opciones eran las mejores para mí o no. Entonces, uno debería facilitar eso. O sea, porque tener la cantidad de planes sería imposible. Lo que uno debería confiar es que las opciones que me dio esa ejecutiva realmente son las opciones que son mejor para mí y darme a mí la elección de cuál de esas opciones quiero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos lo que estamos facilitando, ¿ya? Pero que la gente va a tratar de evitar leer cosas, que la gente va a tratar de complicarse la vida, es un hecho y si ustedes miran sus conductas en general, la gran mayoría de ustedes también lo va a hacer, ¿ya? Hay un dato, de hecho, que es importante. En algunos países, la voluntariedad para ser donante de órganos, o sea, el default para ser donante de órganos es que tú naces donante de órganos. Entonces, para dejar de ser donante de órganos, tienes que ir al registro civil a decir no quiero ser donante de órganos. Aquí en Chile es al revés, ¿ya? Y en muchos, o sea, la gran mayoría, la gran tasa de los países que la gran mayoría de la gente son donadores de órganos, son los que por default son donadores de órganos, porque les da flojera de alguna manera ir a hacer yo no quiero, ¿ya? Y aquí probablemente muchas de las personas presentes no son donadores de órganos, no porque no quieran hacerlo, sino porque probablemente ir al registro civil trae cierto esfuerzo. O sea, son cosas tan sencillas a veces que lo que uno trata de hacer es tratar de facilitar la situación, ¿ya? Pero no sesgar la decisión de las personas. Por último, solamente para terminar y tocando el tema que estaba diciendo no me acuerdo, no sé tu nombre, pero tú, ¿ya? Básicamente, yo también trabajo, por ejemplo, en toma de decisiones sociales, ¿ya? Es decir, aquí hemos estado hablando solamente de las decisiones que toma un individuo ante un escenario incierto, con ciertas opciones donde uno tiene que decidir con el propio beneficio o el propio costo. Pero hay veces, por ejemplo, el regulador, ¿ya? Que toma decisiones que afectan a otros. Y los mecanismos a veces son distintos. A veces son parecidos, pero a veces son distintos. Entonces, por tanto, creo que también hay cierta rama de la toma de decisiones que trabaja con toma de decisiones sociales, como por ejemplo parte de mi trabajo, pero otras personas que hacen otros trabajos. Por ejemplo, economía, o sea, teoría de juegos, también hay mucho trabajo en eso, que probablemente Javier debe saber, ¿ya? Y otro acá en la mesa, ¿ya? Entonces, por tanto, creo que digamos, esos conocimientos pueden ser útiles tanto para saber cómo el consumidor se enfrenta a un escenario de oportunidades, teniendo en cuenta cómo toman decisiones, pero también cómo eso cambia cuando esa decisión afecta a otro. Porque la decisión es distinta, porque le añade una nota muchas veces moral. Y la forma en que uno toma decisiones de ese estilo a veces son completamente distintas a la otra. Entonces creo que ahí podría ser también que podríamos alimentar ese tipo de discusión. No sé quién más quiere hablar. Sí, yo muy corto, sobre la pregunta de Ignacio, yo creo que es muy interesante el punto. De hecho, no me había dado cuenta que, claro, uno siempre habla como dados los sesgos, pero yo creo que en particular lo que ha estado pasando es que esta rama o esta investigación que se está haciendo aplicado en libre competencia es súper reciente, y yo creo que sí es un proceso continuo, o sea, de continuo aprendizaje donde uno aprende cómo la gente está cayendo dadas estructuras que existen hoy, y después cómo eso puede cambiar con otra estructura, pero eso no quita que bajo la nueva estructura lleguen otros sesgos. O sea, yo creo que es algo súper continuo y en el fondo que es bilateral. O sea, tanto uno aprende del consumidor como el consumidor también empieza a aprender de cómo las cosas empiezan a ofrecer, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido es muy dinámico y uno en el fondo, yo creo que se relaciona con lo que decían los panelistas, de ir probando esto
de forma como un costo fijo, ir viéndolo en el tiempo porque todo está cambiando en el fondo. Y sobre la pregunta que hicieron allá, yo creo que desde el punto de vista de la autoridad, el aporte grande que hay es ver justamente como a través de los estudios de mercado recomendaciones normativas. Por ejemplo, en el estudio del mercado fúnebre se decía que los beneficios mortuorios solamente se pueden cobrar cuando uno lo cobra cuando el fallecimiento ocurrió. Entonces, por ejemplo, si uno cambiara eso y dijera que uno lo puede ocupar tanto antes como después, se estaría incentivando a anticipar esa compra. Entonces, como detalles muy breves que incluso quizás la autoridad ni siquiera lo pensó así. O sea, yo creo que existe esa regla por no sé cuál razón, pero siempre pasa esto en economía, que a veces uno pone una política pensando con un objetivo claro y finalmente salen otros incentivos por el lado, con resultados que uno no esperaba. Entonces yo creo que la autoridad también puede ir viendo lo que hacen otras autoridades y así también ir planteándose si uno mismo cae en sesgo, etc. Yo quedé medio angustiado con el tema de la superación del Homo economicus. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que determinar en un mercado relevante, se aplica, por ejemplo, el test de sustitución en la demanda, ¿no? Pero pareciera ser de que ahora no se está considerando al momento de determinar la sustitución en la demanda los sesgos cognitivos de los consumidores, en el fondo, frente a una alza de precio, como si me cambio o no me cambio, habiendo un producto similar. Entonces me quedé con esa como angustia de que, ¿qué pasa si efectivamente no considerar los sesgos cognitivos en la determinación de la demanda hace que la determinación del mercado relevante tenga problemas en los casos de libre competencia? Hola, mi pregunta también es muy breve, es que se ha hablado bastante sobre los sesgos de los consumidores. Mi pregunta es si es que nos pudieran comentar algo sobre si es que existen o se han documentado también el lado de los productores, de comportamientos sesgados de las empresas y cómo eso podría afectar o cómo podría controlarse de alguna manera o hacerse cargo las entidades de libre competencia al respecto. Para la primera pregunta, quiero contarles una anécdota de cuando trabajaba sobre el tema de estacionamiento. Nosotros no notábamos ninguna elasticidad a los precios. Y de repente se pasa a un cierto umbral y la gente desaparece. Entonces no tenemos una reacción como una linda curva progresiva. Tenemos una reacción que en algún momento el esfuerzo, como decía Sebastián, el esfuerzo empieza a valer la pena. Y eso es totalmente un umbral psicológico. Entonces así como, no sé si te ayuda o te complica más. Claro, para complementar eso, no, yo diría que el análisis, digamos, se complejiza un poco más efectivamente y bueno, finalmente son los jueces los que tienen que decidir en un caso determinado si, ¿cómo se llama?, le satisface o no una cierta definición de mercado relevante, con la técnica que se haya ocupado, incluso sin hacer consideraciones de sesgos cognitivos. Ya hay problemas, ¿no es cierto?, con el tema de los GUPI, ¿no es cierto?, cuando uno está, por ejemplo, evaluando una fusión. Entonces, digamos, uno le agrega una capa adicional, pero ya hay varias capas que están ahí, digamos, que uno tiene que evaluar, y por eso, bueno, los casos de libre competencia son complejos. Así que yo no me asustaría, simplemente, digamos, es agregar una capa más que se tiene que evaluar y ojalá, digamos, para conducir a un resultado que sea en el beneficio de las personas y también del funcionamiento de las empresas. Y respecto de los sesgos cognitivos, ¿no es cierto?, que pueden tener las empresas ahí, una consideración que es relevante y que lo mencionaron varios, pero tal vez no se hizo, digamos, el énfasis necesario. Aquí, digamos, hay que hacer la distinción entre la persona que se enfrenta una vez a una situación y aquel que se enfrenta muchas veces. Entonces, creer que, por ejemplo, las empresas pueden tener sesgos cognitivos cuando ellos están proveyendo el producto, digamos, continuamente en el tiempo, muchas veces, es más difícil que aquel consumidor que una vez en la vida tiene que enfrentarse a que se le murió un ser querido, ¿no es cierto?, y tiene que rápidamente tomar la decisión. Yo creo que eso podría ser una diferencia. Solo brevemente comentar, y agarrándome un poco a la pregunta que hacías tú, respecto y también lo decía Xavier, respecto a la connotación negativa que tienen los sesgos, errores, y la verdad es que hay una mirada también de que pueden ser ocupados a favor, ¿ya? El efecto de anclaje es muy potente, ¿ya? Y ocupado de buena forma, oportunamente, puede ayudar también, ¿ya? Entonces, solo para
decirles que en la medida que uno comprende más la situación, comprende más el contexto y ve los efectos que tienen estos sesgos, también pueden ser utilizados con características positivas, digamos.